grabando, ya. Busco al tiro la I. Antes. Ya, los 15. Ya. Sí, son números grandes. Aquí la mano está en hacerlo con notación científica. Sí, porque de hecho el resultado está en notación científica. Voy a ¿cómo se llama esto? Proyectar esta cosa. Compartir. Ya, ese es el 15. Ya. Y ahí ven. Ya, entonces es 0,0. Sí, por 0,00. Ya, a ver, contemos los 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 2, 6. 0, 0, 0, 3. Ya. Notación científica, pero ¿qué es la notación científica? Ya. Es una forma de expresar los números decimales que son muy grandes, ¿ya? Esto, y hace mucho más fácil los cálculos, ¿ya? Entonces, si nosotros transformamos estos números en notación científica, ya, quedaría así, por ejemplo, 0,0009 es lo mismo que tener 9 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, a menos 4, ¿ya? ¿Por qué? Porque la coma está 4, aquí estaría como, aquí la coma está acá, pero para llegar al 0,0009 tenemos que correr 4 veces la coma a la izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4, y llegamos al número que está acá. Por eso, esto es esto, ¿ya? El otro, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, sería el 2 por 10 elevado a, y vemos, correríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 7, ¿ya? Y el 0,0003 es 3 por 1, 2, 3, 4, 10 elevado a menos 4, ¿ya? Entonces, porque pensar que esto es lo mismo que tener 9 dividido en 10 elevado a 4, ¿ya? Entonces, es lo mismo que, porque el menos, con la potencia como que lo pone abajo. O sea, por ejemplo, y eso lo deberíamos ver ahora, porque ahora viene en potencia. Por ejemplo, 2, un número x elevado a 2 es eso, pero el número x elevado a menos 2 es lo mismo que tener x, o sea, es lo mismo que tener 1 partido en x cuadrado, ¿ya? El menos ubica abajo el número, ¿ya? Entonces, por eso esto sería lo mismo que tener esto, ¿ya? Y por eso tiene sentido. Ya, entonces, ocupamos estos números en vez de estos números para hacer esas operaciones. Entonces, reemplazamos. Entonces, reemplazamos. El 0,0009 es 9 por 10 elevado a menos 4 por este número gigante que es 2 por 10 elevado a menos 7 dividido en 6 por 3 por 10 elevado a menos 4, ¿ya? Todo esto se está multiplicando, no hay ningún término sumándose y dividiéndose, entonces yo perfectamente podría cancelar términos arriba y abajo, porque por ejemplo, si yo estuviera multiplicando por 2 arriba y dividiendo por 2 abajo, mejor saco esos dos, porque ¿para qué me sirven si primero voy a multiplicar y después dividir? Mejor los elimino, ¿cachai? Y eso hace mucho más fácil los cálculos después, y así no tienen desarrollos tan largos. Entonces, ¿qué eliminarían acá? Por ejemplo,
acá hay un 10 elevado a menos 4 y abajo también hay un 10 elevado a menos 4. Entonces mejor eliminemos los 10 elevado a menos 4, porque uno está multiplicando y otro está dividiendo. Entonces lo eliminamos para no... ¿Para qué lo vamos a tener? Están haciendo operaciones distintas, se van a anular. ¿Ya? Entonces tenemos el 9 y el 3. Y nosotros podemos dividir estos al tiro. 9 dividido 3, o no, a lo mejor les voy a complicar mucho la vida. Porque a mí me complicaba, uno me lo enseñan así. Ya, lo voy a hacer de las dos maneras, ¿ya? Supongamos que ya eliminé estos dos términos que están iguales, pero el resto lo hago tal cual. 9 por 2, 18 por 10 elevado a menos 7, y abajo queda 6 por 3, 18. ¿Ok? Entonces queda un 18 arriba y un 18 abajo, y ahí efectivamente los elimino, y me queda solo un 10 elevado a menos 7. ¿Ya? Ya. O perfectamente podrían haber dicho, pero esto es como así como cuando uno como que está, como que uno, como que es muy, como que cancela todo. Ya, entonces, por ejemplo, 9 dividido 3, 3. Entonces esto se cambia por un 3. Y 2 dividido 6 es como, aquí queda el 3. Y acá queda un 3, y aquí queda un 3, entonces se van los 3, y al final solo queda el 10 elevado a menos 7. Pero, ¿para qué? Si en realidad era solo eliminar los 10 elevado a menos 4, quedaba solo este, 18 partido 18, y al final da eso. Y por eso es la C. Carla, ¿se entendió cómo se hace? Sí, profe, súper, gracias. Ya, bacán. Ahora hagamos el otro. ¿Quieres que hagamos el otro o prefieres hacer el otro para practicar? Porque igual como que... De hecho, igual preferiría hacerlo sola como para intentarlo y ir como ya, poniéndome en el contexto. Gracias. ya. Igual, por ejemplo, ahí hay un número gigante, un número grande, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, este número también es difícil de operar porque son muy grandes. Entonces, ese en vez de ponerle un menos arriba, tú pones 3 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí está. ¿Ya? Es sin el menos, porque lo estoy multiplicando por 10 por 10 por 10 por 7 veces. Aquí. ¿Ya? ¿Alguien más tiene una duda acerca de la guía anterior? Voy a borrar. Ahora. ¿Alguien más tiene una duda? ¿No tienen dudas? Cualquier cosa, sí. Profe, ¿cómo fue eso? Eso lo que acaba de escribir en la pizarra. Eso del 3, 10 y elevado a 7. ¿Cómo fue eso? Sí, ya. Esto va... Ya, a ver, voy a escribirlo ordenado por separado. Ya. Cuando ustedes tienen un número decimal ya grande, un decimal grande en el sentido de que es muy chiquitito. Por ejemplo, el 0,00004, ustedes lo escriben como 4 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, ¿ya? Pero ustedes si tuvieran el 1, 2, 3, 4, 5, ya es un número grande. Entonces lo escriben por 4 por 10 elevado a 5, nada menos 5. A eso me refiero. ¿Ya? A eso me refería. De que funciona tanto. Profe, ¿Sí? en la de abajo el 5 está positivo porque no es con decimales. Sí. Sí, pues este es un número, esto es un 400.000. Y este es un Ya. 0,000. Por eso, porque es un número grande. Y así a veces ponen números gigantes, así como 20.000 millones. Y ahí ustedes lo cambian a notación científica y es mucho más fácil operar con ellos. Pero entonces con decimales siempre el elevado va a quedar negativo. Sí. Ya. Y cuando Muchas es gracias. grande va a quedar positivo. Porque Ya. imagínenselo, esto es lo mismo que multiplicar 4 por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. 5 veces. Y eso sería 40, 400, 4.000, 40.000 y 400.000. ¿Me entiendes?
Y aquí sería 4 dividido en 10, dividido en 10, dividido en 10, y así. Entonces queda 0,4, 0,04, 0,04. Ay, ay, ay. Ya, así es como funciona. Ya, así funciona. Por eso tiene sentido. Así es la notación científica. Y eso. Ya, pasemos lista entonces para que empecemos con la clase. Ya voy a reanudar grabación. Y ahí debería funcionar, ¿no? Ah, Sí, ya era ya la tecnología me ganó. Ya, pero ahora sí estamos grabando. Ya, las potencias. ¿Qué es una potencia? Se define la potencia como un número multiplicado muchas veces, ¿ya? Entonces, A lo vamos a multiplicar n veces. Entonces, A multiplicado en n va a ser lo mismo que A, por A, por A, por A, y esto n veces, ¿ya? Se le dice, el A es la base y el n es el exponente. Ya, ahí sale, por ejemplo. Ya, veamos unos ejemplos y le... Ya, y, por ejemplo, pero Neptuna, pucha, mi gatita quiere atención. Ya. Se dice que está al cuadrado cuando lo elevas a 2, al cubo cuando está a 3, a la cuarta, a 4, a la quinta, pero en realidad como que al cuadrado y al cubo es lo que más se ocupa, ¿ya? El resto como que es elevado a 4, ¿ya? Y ahora, esto es muy importante de observar, porque depende mucho, que la base y el exponente pueden cambiar muchas cosas, ¿ya? Porque lo pueden ver como un simple número, pero tienen que observarlos bien. Porque, por ejemplo, ya un número común y corriente, vamos, como saben en el ejemplo, la vamos a elevar a 8, ¿ya? El 4 elevado a 3, es lo mismo que tener 4 por 4 por 4, ¿ya? 4 por 4 es 16, y 16 por 4 es 64. 64, bien, bien. Ya. Es 64, ¿ya? Pero por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos menos 4 elevado a 3? ¿Ya? Esto va a ser así. ¿Ya? Menos 4 por menos 4 me va a dar 16, ¿cierto? Ya, esto me va a dar 16. Y 16 por menos 4 me va a dar menos 64, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede observar aquí? Que si yo estoy elevando a un número impar, sea 3, 5, 7, 11, 73, un número negativo, este va a quedar negativo. ¿Por qué? Porque los signos es negativo con negativo me da positivo, y positivo con negativo me da negativo. Y si yo pusiera más menos 4, no sé, será ya menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1, queda negativo con negativo, positivo, el positivo por el negativo, negativo, negativo con negativo, positivo, positivo por negativo, negativo, al final queda negativo. Entonces, eso pasa, y tienen que tener mucho ojo para que no se equivoquen con los signos. En cambio, si yo este número, en vez de elevarlo a 3, el menos 4 lo elevara a 2, esto me va a quedar positivo, ¿ya? Entonces me va a quedar 16. Entonces siempre que tengan un número negativo y lo elevan a una potencia par, sea 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, les va a dar un número positivo, ¿ya? Porque se van a multiplicar par veces, y eso va a hacer que dé un número positivo y no negativo, ¿ya? Y cuando no tienen signo ni negativo ni positivo a la base, como que da lo mismo, les va a dar lo que les dé, ¿ya?
pero con los negativos hay que tener mucho ojo con eso, ¿ya? Eso, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿qué pasa cuando el negativo no tiene el paréntesis? Ah, Por ya. ejemplo, el -4 sin paréntesis. Ya. Si ustedes en vez de eso tuviesen menos 4 elevado a 3, ¿ya? Eso, el 3 está elevando solo al 4, no está elevando al menos 4, ¿ya? Porque el menos queda afuera. Entonces ustedes ignoran el menos y después lo ponen, ¿ya? Entonces ponen, ya eso va a ser igual a menos por 4 por 4 por 4, ¿ya? Y eso es 60. Profe, Y se le salió ponen de la el- cámara. ¿Ah? Se salió de la cámara. Ahí. Ya. Gracias. Ya, eso, pues, el menos queda afuera, ¿ya? Entonces, y si fuera menos 4 al cuadrado, también queda afuera, ¿ya? Ustedes ponen el menos 4 por 4, entonces queda menos 16, ¿ya? Entonces, eso, mucho ojo con eso, muy buena acotación. De hecho, muy importante. Esa es la diferencia entre que esté afuera o que esté adentro del paréntesis. Entonces, fíjense en eso. Cuando está el paréntesis, como que se preocupa solo de lo que está dentro del paréntesis, y luego lo que está afuera, después le ponen lo que está. ¿Ya? Ya, sigamos. Cuando se eleva un número a una potencia impar, se conserva el signo inicial. Cuando se eleva una potencia par, el resultado es mayor o igual a 0. Se puede repetir la velocidad de la unidad. Potencia solo el número o el número con el signo correspondiente. Ya. Y también, bueno, aquí hay las propiedades de las potencias, muy importantes, ¿ya? Y muy importante, de hecho son muy importantes. La idea es de que no se la aprendan de memoria, sino que las apliquen, ¿ya? No se las voy a anotar, ¿para qué? Pero se observa ahí en la pantalla que cuando la base es la misma, ustedes solo suman los exponentes. Por ejemplo, si ustedes tienen 2 elevado a 5 por 2 elevado a menos 2, ¿ya? Esto va a ser 2, 5 más menos 2, eso es 3, ¿ya? ¿Se entiende? Ojo que ahí hay un menos 2, importante, ¿ya? O puede ser, no sé, 3 elevado a 2 por 3 elevado a 3. Entonces eso es 3 elevado a 5, ¿ya? Y también pueden ser con X. También tienen que acostumbrarse como visualmente a verlo así. Por ejemplo, X elevado a 3 por X elevado a menos 5. Ya, eso es X elevado a menos 2. ¿Ya? Ustedes dicen, tienen la misma base, ya. Llega y suma los exponentes. Es lo único que importa. ¿Ya? Y se está multiplicando. Ojo, se está multiplicando. ¿Ya? Si se dividen, los restas. ¿Ya? Si tenía lo mismo, 2 elevado a 5 dividido en 2 elevado a menos 2, sería 5 menos menos 2, sería 5 más 2, sería 2 elevado a 7. ¿Ya? Acá sería 2 menos 3, entonces quedaría 3 elevado a menos 1. Y aquí sería 3 menos menos 5, entonces 3 más 5, entonces queda un 8. ¿Ya? Eso es chuta. Ya. Ya, ahora si tienen, eso es cuando tienen igual base, ¿ya? Ahora si tienen distinta base, pero el mismo exponente, o sea, al revés. Voy a apuntar. Si tienen la misma base, ahí hay un ejemplo. Entonces, un ejemplo sería tener 3 elevado a 2 por 4 elevado a 2. ¿Ya? Esto sería lo mismo que tener 3 por 4, todo elevado a 2. ¿Ya? Sería 12 elevado a 2. ¿Ya? Ya. Podría tener x elevado a 5 por y elevado a 5. Son dos bases distintas, ¿ya?
Entonces queda xy elevado a 5. Importante el paréntesis, ¿ya? ¿Hoy se ve eso o no? ¿Se ve esto de acá? Sí. Ya. Ya, importante el paréntesis, porque ¿cómo podría quitar el paréntesis yo acá si yo digo x elevado a 5 por y elevado a 5? ¿Ya? Y en realidad es como lo mismo que aquí, ¿ya? No es como llegar y quitarlo y quede así, ¿ya? Porque ahí estaríamos elevando solo el y al 5, ¿ya? Muy importante esas cosas, ¿ya? Porque uno se equivoca así en eso y queda la embarrada en el ejercicio, ¿ya? Así que como que esos detalles de verdad como que son importantes, ¿ya? Lo mismo con la división, pero en vez de multiplicarlo, los dividen. Ya, si tuvieran x elevado, x elevado a 3 dividido y elevado a 3 sería lo mismo que tener x dividido en y, todo esto elevado a 3. ¿Ya? Ya. Ahora, potencia sobre una potencia. Eso se hace simple. Por ejemplo, tiene un número a elevado a x y después lo elevan a y, ¿ya? Eso es lo mismo que tener a elevado a x por y, ¿ya? O si tienen el 3 y lo tienen elevado a menos 2 y después a x, ¿ya? Eso va a ser lo mismo que tener 3 elevado a menos 2x, ¿ya? Los multiplican nomás entre paréntesis, ¿ya? Cualquier número elevado a 0 es 1, ¿ya? Eso es como por regla, si ustedes ven, cualquier número, sea cual sea, el menos 2, el 3, el 5, el 1000, elevado a 0 es 1, ¿ya? Siempre que A sea distinto de 0, o sea, si ustedes ven un 0 elevado a 0, está malo, porque eso está indeterminado, ¿ya? Matemáticamente. Es como que no, ahí le explota, ¿ya? No, hay explicaciones, pues, pero son muy complicadas, ¿ya? No es necesario entenderlas. Solo que cualquier número elevado a 0 es 1, sí o sí, y que 0 elevado a 0 no existe, así que no se compliquen la mente, o sea, no se compliquen la vida, ¿ya? Y la última propiedad tiene que ver con lo que trataba el ejercicio de la... O sea, claro, lo ocupamos en el ejercicio de la guía anterior, ese de la notación científica. Voy a borrar nomás. En el que ustedes tenían, en el que le ponen un menos al signo negativo. Ya, por ejemplo, ustedes tienen a elevado a menos 1, eso es lo mismo que tener 1 partido en a, ¿ya? Entonces, si tienen 3 elevado a menos 4, es lo mismo que tener 1 partido 3 elevado a 4, ¿ya? Ese menos siempre da vuelta, la vuelta, ¿ya? Entonces, ahí ustedes van a encontrar hartos ejercicios para aplicar las propiedades, ¿ya? Por ejemplo, ahí, el 4 y el 5, en el ejemplo 2.1, el 4 y el 5 tienen el mismo exponente, entonces lo encierro en el mismo paréntesis y lo eleva a 3. Y estos también tienen el mismo exponente, lo eleva a 7. Entonces multiplica 4 por 5, te da 20, y 2 por 10 te da 20. Y después esos le quedan con igual base. ¡Oh! Ya, entonces lo ocupa, suma los exponentes. No se ha cortado, ¿cierto? Es que me apareció una notificación de conexión estable. ¿Estamos bien? Ya. Va a poner que sí. Ya. Y aquí ustedes pueden observar cómo aplican otras cosas. Ya. Ahora, raíces, ¿ya? Las raíces son exponentes como de otra forma, ¿ya? Quiero ver algo porque... Ya, sí. Las raíces, ya voy a borrar eso. Sí, ya. Ya. Raíces corresponden a la operación contraria a la de las potencias, es decir, la raíz enésima de un número se debe elevar a la potencia n para obtener el número.
Ya, es la operación inversa, efectivamente. ¿Ya? Pero ¿cómo lo podemos entender con eso? ¿Ya? Entonces, si A es lo mismo que B, ahí significa que B elevado a n es igual a A. ¿Ya? No, A elevado a n, perdón. ¿Ya? Sí, porque A elevado a n sí, ya. Pero no quiero que, sé que no lo van a entender de la mejor forma, así que mejor hacer los ejercicios. ¿Ya? ¿Qué significa hacer la raíz de 4? O de, a ver, raíz de 16, ¿ya? Si nosotros tenemos la raíz cuadrada con un 2 acá, de 16, lo que buscamos acá es qué número elevado a 2 me da 16. Ese va a ser el resultado, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que 4 elevado a 2 es 16. Es por eso que la raíz cuadrada de 16 es 4. Ahora, ¿por qué ustedes ven la raíz ahí sin ningún número acá? Porque cuando no tiene ningún número se obvia que es cuadrática, ¿ya? Entonces cuando escriba raíces sin número es porque es cuadrática. Y si yo escribo, por ejemplo, con un 3 es porque es cúbica, ¿ya? Por ejemplo, la raíz, ya ven, ¿qué número multiplicado 3? No, 27. ¿Qué número multiplicado 3 veces? O sea, elevado a 3 me da 27. El 3, ¿ya? Porque si yo tengo 3 por 3 por 3 me da 27, ¿ya? Esa es la idea de las raíces, ¿ya? Ahora, ¿por qué se dice que es la operación contraria? ¿Ya? A las potencias, o sea, porque bueno, aquí se observa que es la operación contraria, pero también tiene otra manera ¿cómo se dice? Tiene otra notación, miren, ya. Si bien esto lo puedo escribir así, como raíz de 16, o esto así, esto es lo mismo que tener b elevado a 1 partido n, ¿ya? Entonces, efectivamente, es lo contrario, ¿ok? Porque aquí estamos elevando n y aquí estamos elevando a 1 partido n, ¿ya? Entonces, como el inverso multiplicativo. Entonces, por eso también se dice que es la operación contraria. Ahora, veamos eso, ¿ya? Si nosotros tenemos el 64 elevado a 1/2, es lo mismo que tener, 64, es lo mismo que tener la raíz de 64, ¿ya? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Y si nosotros tenemos un número x elevado a 1/3, va a ser la raíz cúbica de x, ¿ya? Y así sucesivamente, si tenemos, esto está elevado, ¿no? Y así sucesivamente nosotros podríamos tener, no sé, un i elevado a 1 partido en 10, y esto va a ser la raíz de 10 de x, ¿ya? Y eso, pues súper importante. Eso, ¿ya? Entonces ustedes lo pueden expresar con las raíces o con la fracción ahí, ¿ya? Y eso, esto de expresarlo con la fracción ahí arriba como potencia, les puede servir para las operaciones con las propiedades que vimos antes, ¿sí? Entonces, en vez de tener multiplicado así como a elevado a m dividido la raíz de m de b, no sé, una cuestión así, o sea, no, esa no. Ya, pero si ustedes tienen dos números, en vez de poner la raíz, ustedes pueden transformarlo así de aquí a aquí, y ustedes pueden operarlo, ¿cachai? Quizás es más fácil, ¿ya? De todos modos, las operaciones con raíces, entre raíces también, con práctica son súper sencillas, ¿ya? Creo que me pasé un poco. Ya, propiedades de la raíz. Ya. Y hasta ahora en el curso, hasta ahora por lo menos con lo que veo, vamos a trabajar con raíces positivas, ¿ya? O sea, aquí si se fijan adentro de las raíces, hay puros números positivos, ¿ya? Y ustedes dicen, ¿por qué no ponemos números negativos? O sea, ¿qué tan complicado puede ser? Y ahí es porque sería imaginario, ¿ya? Y lo imaginario los vemos después, ¿ya? Pero si quieren un mini adelanto, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros pusiéramos un menos acá? ¿Ya?
¿qué número multiplicado 2 veces me va a dar menos 16? Si antes vimos de que cualquier cosa, positiva o negativa, lo elevamos a 2 a una potencia par, siempre me va a dar positivo. Es imposible que me dé negativo, ¿cachai? Entonces por eso inventamos los números imaginarios para poder incluir esos números y de que de verdad me dé de alguna forma negativo, ¿ya? Entonces eso es como el adelanto, ¿ya? Eso. Entonces como que en los reales eso como que no es posible, pero en los imaginarios sí, ¿ya? Ya, propiedades de las raíces son como el inverso, como que son, como con las potencias son como súper parecidas, ¿ya? Entonces, ahí sí tienen la misma potencia, ahí tendrían, por ejemplo, si lo transforman en la primera, estoy apuntando más de esto, en la primera, si se fijan, si ustedes lo cambian de raíces a esta forma, sería lo mismo que trabajar con potencias, pues tienen el mismo exponente, ¿ya? Abajo tienen el igual exponente, distintas bases, entonces dividen nomás, lo meten todo dentro de la misma raíz. Aquí, ya, esto es súper importante, quizás no lo vean, ya, a mí me costó verlo, porque es como nuevo, entonces como que cuesta ver. La propiedad de la tercera que se lee, ¿ya? Que dice A por es lo mismo que tener ya, eso, ¿ya? Y ustedes quieren, ya, pero ¿por qué la entró con un N? Como que no se entienden, ¿ya? Entonces, estas dos cosas son equivalentes, ¿ya? Entonces lo que tenemos que sacar de aquí es que me está diciendo que el A normal es lo mismo que tener el A así, ¿ya? Lo vamos a dividir en 2. ¿Ya? Entonces ignoremos el B y saquemos solo estos dos. ¿Ya? Si se fijan hay un N afuera y un N adentro. ¿Ya? Entonces supongamos esto fuera con números. ¿Ya? Supongamos esto fuera un 2. ¿Ya? Un 2. ¿Ya? El A fuera un 2. ¿Ya? Entonces 2 va a ser igual a, y el N fuera un 3. ¿Ya? ¿Ya? Significa que, por ejemplo, eleven 2 3 veces, en 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, ¿ya? Entonces, esto le quedaría 8. Y después saquen la raíz cúbica de 8, y eso les va a dar 2. Ya, entonces por eso funciona así. Y esto simplemente podríamos, con esto, nosotros entonces ahora podemos eliminarlo nomás. O sea, si tenemos un N afuera y un N adentro, nosotros quitamos la raíz y el exponente y dejamos el A solo, ¿ya? Entonces, y aquí quedaríamos el 3 de la raíz y el 3 del exponente, quedaría el 2 solo. Entonces, por eso esto es real, ¿ya? Eso. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Porque yo no lo entendí. A mí me costaba entender eso. Profe, yo no lo entendí muy bien. Ya. Ya, lo voy a tratar de hacer como más lento. Porque no sé otra forma de explicarlo. Ya. Si te fijas, aquí, esta expresión es lo mismo que tener esto por esto, ¿ya? Dividí eso en 2, la multiplicación, o sea, lo partí por la mitad, le puse un por al medio, ¿ya? Pero son lo mismo, ¿ya? Pero como hay un N adentro y un N afuera en la raíz, y las operaciones son inversas, como decía ahí la guía y como lo dije antes, entonces es lo mismo al final que, por ejemplo, tener un número y multiplicarlo y después dividirlo, ¿cachai? Porque la multiplicación y la división también son inversas, ¿cachai? O tener un número y sumarle 2 y después restarle 2, ¿ya? Esto sería lo mismo, tener un número, elevarlo a n y después ponerle la raíz de n. Entonces queda solo, ¿cachai? Entonces como son operaciones inversas,
al final queda el A solo. Entonces yo podría ir y sacar estos dos porque es como nada, y queda como ese de acá, ¿cachai? A por Bn. Entonces, por eso, porque son inversas. Entonces, si tú quieres meter esto adentro de la raíz, tú le tienes que elevar a n para que quede el mismo número. Eso. A ver, hagámoslo con un ejemplo, ¿ya? Ya, sí, no, con un resumen. 6 por raíz cuadrada de 10, ¿ya? Entonces, eso sería lo mismo que tener la raíz cuadrada de 6 elevado a 2 por 10, ¿ya? Así se ejemplificaría, ¿ya? Nosotros metimos el 6, pero elevándolo al cuadrado. Y si esto hubiese sido un cubo, una raíz cúbica, nosotros metemos el 6, pero elevándolo al cubo, ¿ya? ¿Ya? Para que, porque sigue siendo lo mismo. Es cosa de sacar el 3 y el 3 me queda el 6, ¿ves? Es lo mismo. Ahora se entendió mejor porque son operaciones inversas. Ahí sí. Sí, profe, creo que sí, gracias. Ah, ya, bacán. Ah, ya, ahí abajo sale otra vez eso que le expliqué, de que la raíz es lo mismo que tener 1 partido el valor de la raíz, ahí, n, y esto, ¿ya? Esto que es como como que proviene de la misma, de lo anterior, en el que si tienen un número y lo elevan acá, ya, cuando ustedes tenían el número solo, ¿ya? Aquí, ya no tenían nada acá, ustedes iban y ponían el n abajo. Pero como ahora tienen algo acá, ustedes ahora ponen el k como numerador en el exponente, ¿ya? Entonces, un ejemplo de eso sería si ustedes tienen el 2 elevado a 3 y la raíz cuarta, ya, ustedes tendrían 2 elevado a 3 cuartos, ¿ya? Entonces el 3 corresponde a la potencia que está adentro de la raíz y el 4 al valor de la raíz, a la raíz cuarta, ¿ya? Ya, la raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz cuarta. Generalmente en vez de escribir eso, se escribe ya. Y les dije de que no, cuando no tiene el 2 ahí es porque es un 2. Cuando no tiene nada es porque es un 2. Ya, este es un error bien común, ¿ya? Pero no, lo correcto sería esto, como les mencioné, transformarlo a esa forma en donde está elevado a esas fracciones y sumar las fracciones, como dice en la propiedad de potencias, ya que como tienen igual base, ustedes suman los exponentes y les quedaría así, ¿ya? Esto también se podría considerar una propiedad, pero no. ¿Ya? Es como que proviene, una carita feliz, ya, que proviene de las propiedades, ¿ya? De las propiedades anteriores. ¿Lo entienden, cierto? Esto de acá. ¿Lo entienden bien? Sí, no. Ya, voy a suponer que sí lo entienden, ¿ya? Pero si no lo entienden en algún... A ver, ahí. Sí, ahí, qué bueno, ¿ya? Si alguien no lo entiende después, me dice, yo no lo entendí, ¿ya? Cuando se quiere tener la raíz de un número donde el índice de la raíz es par, este número debe ser mayor, debe ser mayor o igual a 0. De lo contrario, este número no pertenece a los números reales. Por ejemplo, la raíz de menos 1 no es un número real, ¿ya? No va a entrar en la PSU. No, que yo sepa, en mi PSU sí entró. Ya, pero con esto de los nuevos cambios no sé si entra. Bueno, pero de todas formas, yo solo hago clases, pero de la coordinación me van a decir, oye, sí entra, y ahí lo voy a ver, ya no se preocupen como que no lo van a ver y si entra, ¿ya? Si es que entra, yo soy el ignorante, ¿ya? Que no sé si entra. Algo pasó. Si es que entra, lo vamos a ver, y si no, no, ¿ya? Ordenar en forma creciente estos números, ¿ya? Ya.
aquí, para ordenarlo, ocupó eso que explicaba, pues, de meter el número dentro de la raíz, ¿ya? Entonces el A metió el 2, entonces lo metió como es la raíz cuadrada, lo metió como 2 al cuadrado, entonces esto queda raíz de 2. Aquí metió el 3 y aquí quedó igual, ya, porque no había nada que meter. Un 1. Ya. Y es obvio, es evidente que la raíz de 18 es mayor, ¿ya? Y la raíz de 12 es menor y la raíz de 15 está al medio, ¿ya? Porque sí, pues eso se puede ver, lo podemos ver con otros números. Por ejemplo, si tenemos como que esto es correlativo, ¿ya? Si nosotros tenemos la raíz de 16, la raíz de 64, la raíz de 81, ¿ya? Esta, la raíz de 16 es 4, la raíz de 64 es 8 y la raíz de 81 es 9, ¿ya? Entonces esta es mayor que esta y es mayor que esta, porque esta es mayor que esta, es mayor que esta, ¿ya? Entonces funciona así, ¿ya? Y si aquí pusiera la raíz de 65, estaría acá, estaría aquí entre el 64 y el 81, ¿ya? Funciona así, ¿ya? Ya, la racionalización. La racionalización es un proceso de transformar una expresión que tenga un número irracional, o sea, una raíz. Ya, por ejemplo, raíz de 15 es un número irracional, porque ¿qué significa raíz de 15? No significa nada. Raíz de 15. Ya, no pueden expresarlo como números enteros. Entonces, que tenga un número irracional en el denominador por una expresión que contenga un número racional en el denominador. Es decir, amplificar para ahorrar la raíz, ¿ya? ¿Por qué esto a veces es tan complejo? Porque, o sea, como que los matemáticos son como muy quisquillosos con esto, como que en realidad ustedes podrían dejar la expresión así como A dividido en raíz de B, como sale aquí, ¿ya? Pero como que a ellos les molesta, ¿ya? Entonces, porque es irracional. Entonces quieren dejar abajo en el denominador puros números racionales, o sea, no raíces, ¿ya? Y también después, más adelante, se van a dar cuenta de que tiene como, le da más facilidad al momento de, le da más facilidad al momento de operar, ¿ya? Pero después ustedes se van a dar cuenta, pero ¿cómo racionalizamos, ya? ¿Cómo quitamos ese número irracional de abajo y lo volvemos racional? Racionalizamos, ¿ya? Amplificando por la misma raíz, o sea, como multiplicando por 1, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí esto es lo que yo quiero racionalizar, quiero quitar esa raíz del b, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Multiplico por raíz de b arriba y raíz de b abajo, que sería lo mismo que multiplicar por 1, entonces no cambia nada en el valor de la expresión, ¿ya? Pero cambia la forma en la que se expresa. Entonces, si ustedes lo operan, raíz de b por raíz de b da b, ¿ya? ¿Por qué? Porque sería lo mismo que tener raíz de b al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí, estos también se cancelan. Hay un 2 imaginario, creo que se ve o no, ¿ya? Es una reversión. Ya. Se van estos dos, ¿ya? Y queda el b solo, ¿ya? Por eso ahí queda el b solo, ¿ya? Es por propiedad. Y porque, ojo, que esto sería lo mismo que tener, sería lo mismo que tener b elevado a 1/2 y eso elevado a 2, ¿ya? Entonces, porque transformé la raíz cuadrada a 1/2 ahí en el exponente, y 1/2 por 2 es lo mismo que 1, o sea que 2 dividido, y eso es 1, pues entonces queda b nomás, b elevado a 1. Entonces, por eso es así, ¿ya? No es porque, yo voy y los quito, o sea, después uno va y los quita, pero en realidad es por eso, ¿ya? Porque se cancelan. Entonces queda así. Y bueno, arriba queda A por raíz de B, pero les da lo mismo que queda en el numerador, ¿ya? En el denominador nomás no puede haber ninguna irración. Si hay una suma o una diferencia en el denominador, se amplifica por la operación contraria, o sea, por la propiedad suma por su diferencia. O sea, ustedes no lo ven, no lo cachan todavía, pero en álgebra como que se ocupa harto eso de la suma por su diferencia, porque cancela, porque tiene una forma especial, ¿ya? Pero funciona así aquí, ¿ya? Así como se observa acá, ¿ya? Pero les voy a explicar por qué. Si ustedes tienen un número
un número cualquiera, le voy a poner A y B, no, le voy a poner X e Y, ¿ya? Ustedes tienen un número X más Y, y lo multiplican por X menos Y, desarrollan esta multiplicación, es álgebra. Ustedes tienen que practicar todas estas cosas, ¿ya? Porque son demasiado útiles. O sea, esto lo tienen que manejar sí o sí, pero después lo vamos a ir viendo, ¿ya? Pero tienen que manejar la suma por su diferencia, los cuadrabinomios, los cubobinomios, todas esas cosas, ¿ya? Entonces ustedes multiplican, eso da x al cuadrado menos xy más xy menos y al cuadrado, ¿ya? Estos se cancelan, ¿ya? Y queda x cuadrado menos y al cuadrado, ¿ya? Eso es la suma por su diferencia. ¿Por qué? La suma la multiplico por la diferencia, ¿ya? Del x y el y, ¿ya? Entonces, esa es la propiedad que ocupa acá, ¿ya? Porque al final el x termina al cuadrado y el y al cuadrado. Y como vimos antes, si ustedes tienen una raíz de un número cualquiera, y el al cuadrado se va, y queda el número solo. Entonces estaríamos racionalizando, quitando las raíces. Entonces, ocupémoslo, y ahí lo ocupamos. Tienen el a dividido en raíz de b menos raíz de c, ¿ya? Entonces lo multiplican por raíz de b más raíz de c arriba y raíz de b más raíz de c abajo, ¿ya? Lo multiplican por 1. Y ahí desarrollan, y esto les queda a elevado a raíz de b más raíz de c partido en, y esto es la suma por su diferencia. Si ustedes vuelven acá, eso sería lo mismo que el primero al cuadrado, o sea, raíz de b al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. Menos, ya. Ya se queda así. B menos C, porque se maneja. Ya, B menos C. Como sale ahí, ¿ya? Y si al contrario, en vez de haber un menos acá, hubiese habido un más, hubiese sido raíz de B más raíz de C, ustedes, bueno, aquí lo multiplican por el menos. Mira, si hubiese un más aquí, ustedes aquí le ponen el menos, para que efectivamente sea una suma por su diferencia. Porque da lo mismo cuál vaya antes o después de una multiplicación, ¿ya? Entonces va a ser una suma por su diferencia igual. Y les daría exactamente lo mismo. No, pero aquí arriba les daría un menos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entendió eso o lo hago más lento? Porque va como que no se lee. ¿Se entendió eso de que si cambia el signo ocupo simplemente el signo contrario? Así como que... Supongo que es... ya, si hay una raíz enésima, se amplifica completando la raíz. Para racionalizar, se realiza la siguiente amplificación. Ya. Ya, si ustedes, por ejemplo, no tienen una raíz al cuadrado, porque esto funciona solo cuando está al cuadrado, porque esto está elevando al cuadrado, entonces elimina solo raíces cuadradas, no va a eliminar raíces cúbicas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen raíces cúbicas, o a la cuarta o a la quinta, en raíces más raras, aunque es muy poco probable, pero igual lo tiene que hacer porque uno nunca sabe, se ocupa esa forma, ¿ya? Y la ver, hagamos. Si ustedes tienen, a ver, ya. Si ustedes tienen ya. Vamos a copiarlo tal cual, lo voy a desarrollar. Ya, supongamos el D, primero, supongamos que el D es 1, así que borrámoslo, ¿ya? Porque 1, ya, fin. Y el C va a ser 3, ¿ya? ¿Ya? Entonces, hagámoslo como sale ahí, ¿ya? Entonces, yo lo multiplicaría por raíz de 3 de B elevado a 3 menos 1, ¿ya? Entonces, elevado a 3. Ya. Entonces, desarrollamos esto. ¿Por qué esto se va? ¿Cachai? ¿Por qué esto desaparece? ¿Ya? Esto pasa porque hagámoslo poniendo la fracción en el exponente, que sería b
elevado a 1/3 por b elevado a 3/3, ¿ya? Eso sería, se suman los exponentes, entonces quedaría b elevado a 4/3, ¿ya? Y eso sería lo mismo que tener la raíz cúbica de b elevado a 4, ¿ya? Y abajo, o sea, y arriba, queda eso. Y eso lo podemos cancelar con, no, me equivoqué. El 4. Y eso se puede sacar, ya, y entonces ustedes lo que hacen es sacar un b, ¿ya? Lo sacan de ahí, mágicamente. No, no mágicamente, ¿ya? Entonces esto les quedaría así. 3b raíz de 3c de... No, creo que me estoy faltando algo. Deme un momento. Términos 2, 1. Ah, sí, me equivoqué. Ya. Sí, porque no le resté. Ya sí me equivoqué. No, pero no me equivoqué tanto. ¿Para qué más? Ya. Ya, esto ignórenlo. ¿Ya? Aquí se me olvidó restarle el 1, ¿ya? Porque aquí hay un 1, ¿cachai? Y yo me lo pasé por alto. Ya en realidad hay que restarlo, ¿ya? Entonces, se ve bien. Ya. Ya, aquí me dice, esto quedaría b elevado a 1/3 y esto quedaría 3 menos 1, este quedaría un 2, ¿ya? Porque ahí sale que es c menos d, y este es el c y este es el d. Entonces 3 menos 1, y eso quedaría 2. Entonces esto quedaría 2, ¿ya? Y si lo sumo, me da eso. Y eso es lo mismo que b elevado a 1, pues entonces por eso queda b. Ya. ¡Tarán! Ya, por eso queda un b solo, un b peladito. Entonces queda eso. Y partido B. ¿Ya? No, es un 2. Dale con la lesera. Ya, ahí está. Sí, ahí está. Si fuera un 3 y un 1. Así se resolvería. ¿Lo hago otra vez? Es que no entendí. ¿No puedo hacer con otro número? Yo creo que sí lo voy a hacer otra vez. Por favor. Ya. Ya. Entonces. Tienen A. Dividido en 7, la raíz séptima de b elevado a 3. ¿Ya? Tienen ese número. Y es como feo, ¿ya? O sea, ¿cómo voy a dejar ese raíz abajo? Entonces, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Ahí sale que lo tengo que multiplicar por lo vamos a anotar acá, lo vamos a anotar en negrito para tenerlo como de guía. ¿Ya? Ya. Por los A y los B siguen igual, ¿ya? Lo único es que el C vale 7 y el D vale 3, ¿ya? Entonces pondrían B, raíz de 7, y aquí va el 7 menos 3, o sea, 4. Y arriba lo mismo. ¿Ya? Ya. Y ustedes cuando operan esto se cancela. ¿Ya? Pero el de abajo, ¿cómo es que se cancela? ¿Ya? Queda así, ¿ya? Este número es lo mismo que tener este, ¿ya? Porque lo vimos antes. Por este, ¿ya? Como tienen la misma base, sumo los exponentes. Y me da b, y 3 más 4, 7. Entonces esto es b elevado a 1, que es b, ¿ya? Y por eso queda, cuando multiplico esto, me queda solo un b. Y queda sin raíz. ¿Se entendió ahí? Sí, profe.
Ah, ya, qué bueno. Ya, bacán. Ahí les pide racionalizar. A ver, déjenme ver si veo como complejo. Por ejemplo, el primero, ya, ustedes lo hacen. El segundo, también ustedes lo hacen, porque es por suma o por su diferencia. Y el tercero, claro, ahí hay un 2 antes, pero ustedes lo ignoran y ustedes hacen lo de después, ¿no? ¿Ya? Y ahí ustedes tendrían que racionalizar. Ustedes dicen, hay raíz arriba y abajo, pero no, ustedes solo racionalizan la de abajo, ¿ya? Arriba pueden haber raíces. Entonces, el raíz quinta de 2, lo dejan igual, ¿ya? Y racionalizan solo lo de abajo, como la forma en la que vimos recién, ¿ya? Y aquí aparece la notación científica. Ya, aquí está la definición formal. Ya, la notación científica se utiliza para representar números muy pequeños o números muy grandes, ¿ya? Consiste en escribir un número con el producto entre un número A o igual, mayor o igual que 1 y menor a 10. Y a una potencia. Claro, porque puedo escribirlo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, por 10 elevado a, y ahí ustedes le ponen aquí de A menos 19, bueno, aquí se explica, pero ya lo tenemos claro, ¿no? ¿O quieren que, ustedes quieren que les explique más o pasamos nomás? ¿Lo entendieron desde antes de la...? ¿Lo entendieron o no? O sea, me habían dicho que sí. No lo entendí. Lleguemos al ejercicio. Justo son las 9:04, me estaba pasando, perdón. Qué bueno que terminamos igual justo a la hora. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Bueno, igual si tienen dudas y les quedan y después se dan cuenta, me dicen en la siguiente clase, ¿ya? ¿Cómo le ha estado, esto es como una pregunta personal, ¿ya? ¿Cómo le ha estado yendo con esta, como esto de las clases online, le están gustando como las estoy diciendo? ¿Como que están aprendiendo, verdad? ¿O creen que como que no? Porque sé que es súper complejo, o sea, para mí el lago también es muy complejo, o sea, yo paso con sueño todo el día en la casa. Personalmente me gustan mucho más las clases presenciales. Es que acá me distraigo mucho y Sí, sí, te entiendo. pero creo que la han sabido manejar mejor que otros profes. ¿Quién? ¿Yo? Eh, sí, sí. Ay, qué bueno. O Sí. sea que hay otros profes que no del preu, pero que se manejan menos en la plataforma. Aunque de todas formas, aunque se manejen súper, sigue sin gustarme mucho, pero Sí, es verdad. Es que, por ejemplo, me imagino mi abuela, no es profe, pero imagina mi abuela fuera profe, imagina de cómo explicarle ocupar Zoom, o sea, con suerte sabe abrir el mail, así, ni siquiera sabe abrir un Word, ¿ya? Entonces sería como terrible, entonces como que yo los comprendo totalmente. Pero igual hay que pensar que estamos dando lo mejor, pero de todas formas, si a ustedes les molesta algo así como, o por ejemplo no veo, así como, o me gustaría que hicieras esto, o que no hicieras esto, otro, díganmelo nomás, ya si yo puedo mejorar y al final lo que importa es que ustedes aprendan, o sea, ¿para qué hago la clase si no aprenden? Entonces, díganme nomás si quieren mejorar algo, si no sé, pues hay poca luz, si hablo muy rápido, si hablo muy lento, si cualquier cosa, ¿ya? Díganmelo nomás por acá o me dicen por interno o por el grupo, no sé, ya, pero, o por acá mejor, y ahí y yo puedo mejorar y hacer todo lo posible, ¿ya? Lo que esté en mis manos, ¿ya? Y eso, ¿ya? Ojalá, que bueno, y si tienen dudas, bueno, les vuelvo a decir de que si tienen cualquier duda, ustedes están haciendo ejercicios por las ustedes, y cachan que, voy a dejar de grabar.